Gracias a todos por su asistencia. Quiero presentarles a nuestro compañero Mauro Reyes, ¿sí? Mauro va a ser nuestro speaker de hoy y él es director de Inteligencia Artificial Generativa y de Data Analytics en Morris Opaso, ¿sí? Aquí le vamos a dejar el QR por si quieren contactarlo directamente, ¿sí? Para que pueda incluso solventar dudas. Y también en la llamada va a estar acompañándonos nuestro equipo comercial, Yasmín, que está por acá. Puedes subir la manito, si quieres puedes prender la cámara, y Paz Castillo, que son nuestro equipo comercial que está atento a poder resolver dudas durante que ustedes vayamos en el transcurso de la actividad, ¿sí? Gracias a los que han interactuado porque nos permite a nosotros perfilar mejor el webinar, ¿sí? Entonces, oye Mauro, comencemos ya sin más preámbulo. Hoy vamos a conversar un tema que está de actualidad, súper relevante, súper estratégico y súper importante para que las empresas puedan avanzar. Y es cómo la inteligencia artificial está transformando negocios. Y hoy no vamos a tener mucho revuelo, hoy vamos a ir directo al grano. Vamos a ver casos reales y estrategias que hemos aplicado con nuestros clientes, ¿sí? Entonces, te doy el pase a ti, Mauro, para que podamos comenzar. Y bueno, recordarles que tienen el chat abierto. Cualquier duda, cualquier consulta, tenemos también la sección de preguntas para que ustedes puedan dejar sus dudas. Y bueno, aquí vamos a tener un feedback, una comunicación. Si alguien quiere hacer una pregunta en vivo, le podemos dar el espacio sin ningún problema, ¿sí? Queremos escucharnos para poder orientar mejor la solución. Así que, adelante, Mauro. Te escuchamos. Mauro, Excelente. ajá, súper. Me Mario escucho, Eugenia va me a escucho. compartir. Súper, te escucha bien. Ahí dejó de compartir, parece, en la Sí, presentación. ahí va a compartir ahora. Eh, Ya. Maru, ¿puedes compartir o comparto yo? Ya, voy a compartir. Ok. Sí. Voy a compartir ya. Por mientras que Ahí compartes, ahí está. comentarte un poco. Ya. Eso. Súper, aquí estoy. Vamos a quitar esto por acá y aquí vamos. Ahí estamos. Me dicen si se ve, por favor. Ahí estamos. Sí, sí, sí. Súper. Ok, adelante, Mauro. Vale, gracias, Francel. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Mauro Reyes, líder de la parte de IA de Morreo Paso. ¿Ya? Y nada, o sea, me gustaría partir un poco esta charla con una pregunta súper abierta. ¿Ya? Que creo que tú me la comentaste, Francel, el otro Sí, día, o a un colega, que fue como los clientes preguntan mucho cuándo o en qué parte de su empresa le gustaría inyectar esta tecnología, ¿no? Inyectar sí, correcto. inteligencia artificial. Y yo, bueno, les digo, siempre depende, ¿no? No es como una pregunta, una respuesta muy específica, pero muchos clientes llegan a nosotros y nos dicen, oye, quiero implementar inteligencia artificial en mi empresa, pero cuando empiezas a escarbar un poco, te das cuenta que están buscando la tecnología porque sí, por el boom, ¿no es cierto?, de inteligencia artificial. Y ahí es donde nosotros, como un repaso, le decimos, hagamos un step back, ¿no es cierto?, que si bien podemos mostrarle 1000 casos de uso al cliente con su industria específica, ¿no es cierto?, de empresas similares a la de ellos, y la verdad es que si no tienen clara la necesidad, de lleno somos súper honestos, mejor no lo haga. O sea, a nosotros nos gusta mucho usar la analogía del petróleo. ¿Ya? Hay una frase muy famosa que en verdad se la copié a un amigo mío, que una vez me preguntó, que es colega mío también, y dice que, ¿sabes qué pasaba con la gasolina antes que existiera el automóvil? ¿No es cierto? Y yo decía, no sé. Y me dijo, fue un subproducto que la gente tiraba a la basura. Entonces, no fue hasta que se inventó el motor en que la gente dijo, oye, esto sirve para algo, ¿no es cierto? Y ahí cuando el valor se disparó. Entonces, con la inteligencia artificial estamos viviendo un momento bastante similar. O sea, no se trata de implementar la inteligencia artificial porque sí, sino de encontrar un caso de uso específico que realmente le dé valor al negocio de los clientes. Y lo interesante de esto que, si bien todas las empresas obviamente comparten ciertas necesidades independientes del rubro, todas tienen que gestionar documentos, por ejemplo, todas tienen el área de contabilidad, todas tienen la necesidad de hacer forecasting, ¿no es cierto? Lo importante es encontrar ese caso de uso específico para el negocio, ese dolor específico donde la IA realmente va a ser la diferencia. Entonces, nosotros el año pasado, como introducción, hicimos más de 60 proyectos de inteligencia artificial y aprendimos harto, ¿no es cierto? Ahí aprendimos mucho
y sobre todo que los proyectos más exitosos son aquellos donde la IA fue un habilitador del cambio, pero no la razón del cambio en sí mismo. ¿Ya? Y por eso tenemos metodología y estrategias súper específicas para ayudar a los clientes a encontrar estos casos de uso. ¿Ya? Porque no se trata solo de implementar tecnología, sino de asegurar que la implementación tenga un retorno positivo, ¿cierto? Que se vea reflejado en los nubes. Entonces, cuando me preguntan eso, ¿en qué área de la IA podría generar mayor valor? Mi respuesta siempre es en el área donde tenga un problema real que resolver, donde la tecnología pueda ser un catalizador de mejora y no donde quiera usar la tecnología solo porque está de moda. Así Correcto, que nos gusta comenzar así. Avanzamos, partamos de lleno. perfecto. A nosotros nos gusta comenzar la charla contando un poquito nuestro método, ¿ya? Nuestro método que para proyectar un poco cómo abordamos los casos y cómo pensamos. Nuestra metodología se basa básicamente en 5 pilares fundamentales que nos permiten generar mucho impacto en el negocio. Primero tenemos ahí la oportunidad, donde nos enfocamos en entender profundamente las necesidades del cliente y cómo los datos pueden ayudar a generar ventajas competitivas. O sea, no se trata solo de implementar tecnología, sino de identificar oportunidades de negocio concretas, específicas, que generen valor. Después tenemos los datos, que contamos con un sólido equipo de ingenieros de datos, ¿verdad? Especializado en construir la base necesaria, desde el acceso a los datos, data warehouse, lo que sea, y optimización de estructura. Sin buenos datos no hay buenos resultados. Luego tenemos modelos, que una vez establecida la base de datos, desarrollamos los casos de uso específicos, mediante modelos de Machine Learning e IA, que materializan la propuesta de valor. Entonces tenemos una amplia experiencia ahí en modelos desde los básicos hasta los más avanzados. Luego tenemos el despliegue y monitoreo. Ahí nosotros nos diferenciamos por nuestro enfoque en la operatividad, en el monitoreo continuo de las soluciones. Muchos clientes vienen a nosotros porque tienen modelos que no pueden mantener en producción efectivamente. Entonces ahí nosotros nos aseguramos que todo funcione de manera óptima y ya está. Y por último tenemos la plataforma donde todo está construido en AWS, ¿verdad? Como base tecnológica. Y fue una decisión estratégica de Morreo Paso, ¿no es cierto? Porque nos especializamos exclusivamente en AWS para lograr el máximo nivel de expertise en su tecnología, ¿verdad? En lugar de ser generalistas multitud. Entonces, esta metodología nos permite partir desde proyectos pequeños, con pruebas de concepto, validar el valor y luego escalar a soluciones de manera controlada y exitosa. Avanza nomás. Súper. Y Esta diapositiva es interesante. En cómo nos acercamos a los clientes, tenemos una metodología que ha sido bastante exitosa en verdad. Y son básicamente 4 pasos que hemos ido puliendo con el tiempo. Primero está el assessment, donde nosotros llegamos y nos sentamos con el cliente. No a vender nada, sino que lo que hacemos es entender realmente bien cuál es el dolor que tiene el cliente. Porque muchas veces el cliente te dice, como les decía antes, oye, quiero implementar I. Pero cuando empiezas a escarbar un poco te das cuenta que el problema es otro. Entonces después viene la evaluación, que es súper importante. Ahí es donde nosotros, con toda la experiencia que tenemos, empezamos a ver qué tecnologías pueden servir, qué casos de uso son similares al contexto del cliente, qué hemos visto en otros lados. O sea, no partimos de cero. Esa es la idea. O sea, ya tenemos un background importante que nos permite acelerar esa parte. Ya el tercer paso, como sale ahí, bueno, y es algo que nos diferencia bastante, es que siempre partimos de un prototipo. O sea, nosotros no vendemos proyectos grandes sin antes haber hecho una prueba de concepto. ¿Ya? Es muy raro que lleguemos a un cliente y digamos, mira, vamos a hacer un proyecto de 6 meses, no. O sea, sin antes de haber probado que la tecnología efectivamente resuelve un problema. Y finalmente viene el despliegue, que es donde ya escalamos la solución. Pero ahí fíjense que llegamos a este punto cuando ya hemos validado todo, o sea, el dolor del cliente, la tecnología y el caso de uso. Y esto nos ha funcionado súper bien porque reduce muchísimo el riesgo, tanto para el cliente como para nosotros. Y lo interesante de esto es que esta tecnología, esta metodología, la hemos usado tanto para grandes corporaciones como para startups y que funciona súper bien en ambos casos, porque al final del día lo que buscamos es generar valor rápido. O sea, no queremos hacer proyectos eternos que después no se implementan o no generan un impacto esperado. O sea, como les decía, o sea, partimos pequeños, probamos, validamos y después escalamos. O sea, la verdad, con eso nos ha ido bastante bien con este approach y porque los clientes aprecian mucho esa forma de trabajar, donde pueden ver resultados concretos antes de hacer inversiones grandes. Dale, no, vamos. no, y yo lo que rescataría acá es que estos tiempos que están acá son los que se han probado con los distintos clientes, de manera tal que quien quiera implementar una solución como las que vamos a ver ahora, ya va a tener un tiempo real
de en cuánto tiempo finalmente se va a implementar esta solución. Yo creo que ese es un punto importantísimo que hay que rescatar. ¿Sí? Sí, sí. Ya. También, pues, igual me gusta, esto es interesante, comentarles también que nosotros hemos ido súper fuerte con los programas de AWS, que son bien interesantes. O sea, primero está el Data Driven Everything, donde nosotros fuimos champion. O sea, de hecho, somos el único partner de habla hispana en la TAM que tiene esta certificación. Y esto no es menor porque nos permite tener un approach distinto con los clientes. O sea, no es que llegamos y decimos, oye, implementemos tecnología porque sí, sino que realmente entendemos cómo usar los datos para generar el valor en el negocio. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes un cliente y te dice, oye, quiero ser data reader, por ejemplo, nosotros ya tenemos todo un framework probado, ¿verdad? O sea, no estamos inventando la rueda. Sabemos qué funciona, por qué y qué no funciona. Y esto nos permite acelerar muchísimo la implementación. Y después y después está el Data Acceleration Program, que es súper interesante porque es como el complemento perfecto. ¿Ya? O sea, ya no solo estamos hablando de ser data driven, sino que estamos acelerando todo el proceso. ¿Por qué? Porque muchas veces los clientes tienen las ganas, tienen el presupuesto, pero les cuesta mucho pasar de la idea a la implementación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Trabajamos con metodologías ágiles, con sprint corto, ¿verdad? Y lo que buscamos es que el cliente pueda ver resultados rápidos. No estamos hablando de proyectos de 6 meses, un año, donde recién al final se pueda ver algo, ¿no? Nosotros queremos que en semanas ya se esté generando algo. Y esto ha funcionado bastante bien, sobre todo en el mundo financiero, donde hemos tenido varios casos de éxito. Por ejemplo, ahí trabajamos con bancos que querían implementar chat, ¿verdad? Entonces, en vez de hacer todo un proyecto gigante, partimos con un MVP, probamos, iteramos rápido y fuimos escalando. Y la verdad es que estos programas nos han ayudado muchísimo con el apoyo de AWS en diferenciarnos del mercado, porque no solo es la tecnología, sino que es todo el know-how que hemos ido acumulando como empresa. Y cuando tú tienes un cliente que te dice, oye, quiero hacer esto, nosotros ya sabemos exactamente por dónde partir, cómo desarrollarlo y cómo llevarlo al siguiente nivel. Y bueno, al final del día, esto nos permite generar ese impacto en el negocio que los clientes están buscando finalmente. La verdad, no es solo implementar tecnología por implementar, sino que realmente lo ayudamos a transformar el negocio usando los datos. Algo súper importante también que les quería comentar ahí, que después de muchas vueltas, incluso trabajando con el equipo de Data Driver, nosotros ejecutamos algo que llamamos el flywheel. ¿Ya? El flywheel, el monito que está ahí. ¿Cómo funciona este flywheel? Es como un ciclo virtuoso. ¿Ya? Como estrategia donde primero identificamos la oportunidad de negocio, después vemos cómo podemos acelerar esas oportunidades con datos y luego implementamos las soluciones de manera rápida. Entonces, lo interesante es que cada vez que dé una vuelta al flywheel va generando más momentum, ¿ya? O sea, esto nos ha ayudado bastante a que nos permita trabajar con distintos tipos de clientes. O sea, no es lo mismo trabajar con un banco grande o una corporación grande que ya tiene sus procesos establecidos que trabajar con una fintech o que es startup que necesita moverse rápido. Entonces el flywheel nos permite adaptarnos a distintas velocidades. Y lo bonito de esto es que nos ha ayudado a hacer ese nexo entre negocio y la parte técnica, ¿ya? Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que tienes clientes que ya tienen la práctica de rapidez, como cultura de velocidad, pero hay otros que necesitan ese empujón para moverse más rápido. Entonces el flywheel ya nos permite tener ese balance entre velocidad y calidad. Entonces, lo hemos estado usando mucho en la industria financiera, en la TAM, en México, y prácticamente en todas partes donde trabajamos. Esto se conecta súper bien con lo que les contaba antes de Data Driven Everything y el Data Acceleration Program, porque al final de todo forma parte de la misma filosofía, ya que venimos comentando, ser ágiles, generar valor rápido y asegurarnos de que todos los clientes vean resultados concretos, basados en resultados concretos. Y es como les decía, o sea, no queremos ser solo un proveedor de tecnología, queremos ser ese partner que realmente ayuda a los clientes a transformar su negocio usando datos. Y ese flywheel, esa metodología, ha sido clave para eso. Avancemos. Vamos. Entremos de lleno en lo duro, los casos de éxito. Sí. Empezamos con esta empresa que se llama Interbank. Está específicamente en Perú. Sí. Bueno, partiendo con esos casos de éxito, ese fue a ver, les cuento, ese fue un caso específico de Interbank súper interesante, porque lo que hicimos ahí fue algo bastante innovador en verdad. Ahí, ¿qué es lo que pasaba? Que el banco tenía muchos estudios de mercado. Y toda esa información es súper valiosa para los clientes, pero todo estaba como dormida. O sea, esa información estaba como dormida en PDF, en presentaciones, en documentos.
Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Desarrollamos un asistente virtual, pero no uno tradicional, sino que uno fue entrenado específicamente con toda esta información de negocio. O sea, tomamos todos estos estudios de mercado, toda la data de clientes, y la procesamos para que el chatbot pudiera responder preguntas súper específicas del negocio. ¿Ya? Y lo bueno de esto es que cuando tú le haces una pregunta al chatbot, no solo te da la respuesta, sino que te dice, mira, esto lo saqué de tal estudio, de tal fecha. ¿Ya? Entonces tiene la trazabilidad completa de dónde viene la información. Lo interesante de este caso, que esto le cambió de vida a los equipos comerciales del cliente y de negocio, porque antes si quería saber algo específico del mercado de los clientes, tenían que ir a buscar en 1000 documentos diferentes, ahora simplemente le hace pregunta al chatbot y te da la respuesta con la fuente. Y este es un caso súper potente porque estamos hablando de democratizar el conocimiento dentro del banco. O sea, ya no depende de que alguien sepa todos los estudios de memoria, sino que tenga que estar buscando o que tenga que estar buscando en carpeta y carpeta eterna. Entonces, cuando nos preguntan por casos prácticos de ella, sobre todo de chatbot, este es uno de los que más mencionamos desde un comienzo, porque demuestra cómo podemos tomar algo que ya existe en la organización, como solo estudio de mercado, y darle una vuelta completamente diferente usando tecnología. Avanzamos. Vamos con Banvif, Sí, otro el caso, emblemático. sí, el caso de Banbif también fue súper interesante. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Ellos tenían toda esta información del feedback de clientes en redes sociales, de encuestas, pero no tenían una forma de procesarla de manera efectiva. Entonces, tenían la data, pero no podían sacarle el jugo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Implementamos un sistema de análisis de sentimientos súper potente. Pero no era el típico análisis que te dice el comentario si es positivo o negativo. Ahí fuimos un poquito más allá. Lo que hicimos fue desarrollar un modelo que no solo analiza el sentimiento, sino que también categoriza los comentarios por tipo de producto, por tipo de problema, por urgencia. O sea, le das una visión mucho más completa al banco y a la alta gerencia de lo que está pasando con sus clientes. O sea, lo bueno de esto es que funciona en tiempo real. O sea, si hay un problema que está escalando en redes sociales, por ejemplo, el banco lo puede detectar inmediatamente y tomar acción. O sea, no tiene que esperar a que alguien revise manualmente todos los comentarios, entre otras cosas. Lo interesante de esto es que ha ayudado al banco no solo a mejorar el servicio al cliente, sino que también a identificar oportunidades de negocio. O sea, porque cuando tú tienes toda esa información estructurada, empiezas a ver patrones que antes no se podían ver. Entonces, es un caso potente para mencionar, porque demuestra cómo se puede utilizar la IA no solo para resolver problemas, sino que también para generar valor para el negocio. Y esto es algo que a los bancos les interesa mucho, porque al final del día necesitan ver esos resultados. Así que, avanzamos. Listo. Y tenemos otro dato de Banvif. Es lo mismo, ahí se puede ver, por ejemplo, el dashboard fue como un integrable, fue el entregable, ¿no es cierto? En ese dashboard centralizamos toda la información de distintas fuentes de datos del banco y ahí empezamos a clasificar y a categorizar, como te mencionaba, por caso. Así que está bastante bueno. Avanzaron. Bueno, sí. Vamos con Finactiva. Todos los casos tienen sus particularidades. Sí, sí. Finactiva también, caso interesante también. Ahí, ¿qué es lo que pasaba? Que ellos tenían un problema con las consultas sobre las facturas. Claro. Entonces, cuando un cliente o un ejecutivo quería saber algo sobre una factura específica, tenían que ir a buscar múltiples sistemas en distintas bases de datos. Entonces, era un proceso súper engorroso y lento. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Implementamos un asistente de búsqueda súper inteligente usando IA, pero no es solo un buscador común y corriente. ¿Ya? Ahí lo que hicimos fue conectar con todas las fuentes de información que tiene que ver con factura y crear una especie de Google interno. O sea, lo bueno de esto es que ahora tú puedes hacer preguntas en lenguaje natural. O sea, puedes preguntar cuál es el estado de la factura, número tal, o muéstrame todas las facturas de este cliente del último mes. Y el sistema te trae la información inmediatamente. Entonces, lo mejor es que el sistema es súper inteligente, puede entender el contexto, por ejemplo. Si estás buscando información de un cliente específico, ya sabe que tiene que buscar en todas las facturas relacionadas con ese cliente. Entonces, en los estados de cuenta, en los documentos asociados y todo eso. Entonces, Eh, algo que antes podía tomar 15 a 20 minutos, ahora lo hace en eso, segundos. exacto. Tal cual. Eso iba a comentarte. Que, ¿cuánto tiempo se está reduciendo aquí? O sea, es como que una persona que va a una biblioteca a buscar todo el contenido en la Claro, factura y tal, eso ya pasa a un, eso ya no se usa.
ya lo puedes implementar tu misma búsqueda en toda tu documentación. Eso reduce Sí, muchísimo el tiempo. sí. Y lo ¿Avanzamos? importante, Ya. sí, no, y que lo importante que estás mencionando tú es que cuando tú mejoras la eficiencia operacional, también mejora la experiencia del cliente. O sea, y este caso nos gusta mucho mostrarlo porque demuestra cómo puede usar la IA para resolver problemas que son súper concretos del día a día. O sea, el acceso rápido a la información eh, no es algo fancy o teórico, o sea, sino que realmente hace la vida más fácil de quienes trabajan y pueden hacer deploy más rápido y pueden atender a sus clientes más rápido. Entonces, se mejora Exactamente. toda la cadena de valor. Avancemos, avancemos. Avancemos. Vamos con el grupo F, con Cesarín. Súper. Sí, ahí otro caso súper interesante que hicimos con Grupo F, específicamente ahí con Cesarín. El cliente le puso nombre Cesarina, nosotros no, ahí el cliente lo llamamos Cesarín. Había un personaje importante dentro del cliente que se llamaba César, no me sé la historia, pero ahí le llamaron Cesarín, que es un asistente virtual, finalmente. De ahí, ¿qué es lo que pasó? Que ellos tenían toda una base de conocimiento gigante, y estamos hablando de, ¿cuánto dice ahí? 400, más de 400 documentos con información de productos, de procedimientos internos, políticas de crédito, todo eso. Entonces, era súper difícil para los ejecutivos acceder a esta información de manera rápida. Entonces, ¿qué hicimos? Implementamos un chatbot conversacional, pero no es el típico chat que responde con script así o prompt predefinido, sino que lo que hicimos fue crear Cesarín, que es capaz de crear, que es capaz de procesar toda esta documentación y responder preguntas en tiempo real. Y lo bueno de esto es que el chatbot no solo encuentra información, sino que la entrega de una manera súper natural. O sea, es un ejecutivo más de tu equipo que está en medio de una venta y necesita saber las condiciones de un crédito para un producto específico. Entonces, simplemente ahí se apoya en Cesarín y tiene la respuesta inmediatamente. Entonces, lo mejor de Y, esto, y eso era justo lo que quería preguntar, porque hay muchas soluciones de chatbot, pero realmente, ¿cuál es la ventaja diferencial con esta implementación con respecto a lo que ya existe en el mercado? Eso era justo lo que estabas conversando. yo creo que la ventaja más diferencial de este, yo creo que es la capacidad de procesar altos volúmenes de información. Si lo comparas es que, a ver, Cesarín fue el resultado de 2 años de investigación del equipo técnico. ¿Ya? Entonces, usualmente hoy en día todos dicen ya chatbot. Claro, chatbot no hay ningún desafío técnico si es que uno lo hace de manera con herramientas predefinidas que existen hoy día en el mercado. Lo interesante es cuando uno lo quiere escalar a un nivel productivo con harto usuarios simultáneos y con alta información. Y eso amerita cierta infraestructura. Uno, para que Claro. soporte la cantidad de usuarios simultáneos y no se caiga, ¿no es cierto? Y que las respuestas sean inmediatas. Y lo otro factor diferenciativo importante es la capacidad de analizar altos volúmenes de información sin alucinar. O sea, hay un montón de soluciones hoy en día en el mercado que todos conocen, ChatGPT, etcétera, etcétera, que todos pueden hacer las mismas pruebas. O sea, si uno carga 10 documentos, esas soluciones funcionan bastante bien. Pero el desafío es que ¿qué pasa si tú le empiezas a poner más de 50 documentos o 100 documentos? Ya empieza a alucinar. Entonces ahí viene un proceso de tuning que hace el equipo, acompañado con todas las tecnologías de Amazon que van detrás, para dar respuestas, ¿no es cierto?, concretas sin alucinar, analizando altos volúmenes de información. Y eso no fue de un día no fue de un día para otro. O sea, el equipo técnico ahí investigó, ¿no es cierto? Trabajamos, nos equivocamos, aprendimos, mejoramos. Y ese yo creo que es el factor diferenciativo principal. O sea, este no es un chatbot este es un chatbot, son soluciones de chat de inteligencia artificial para empresas corporativas, ¿ya? O empresas que, si no son corporativas, que necesitan manejar altos volúmenes de información. No sé si te Y respondo bien ahí, optimiz- pero yo creo que esos son los sí, dos factores. sí, no, y clave, optimizar tiempos, que el equipo pueda dedicarse realmente a cosas más importantes y que con inteligencia artificial podamos generar resúmenes, búsquedas en tiempos muy cortos, Sí, sí. ¿sí? Y Cesarina Sí, está constantemente aprendiendo. O sea, cada vez que se actualiza un documento o se agrega nueva información, el chat lo incorpora automáticamente. Entonces, siempre está el día a día con la última información. Y es un caso que nos gusta mostrar porque demuestra cómo la IA también puede transformar algo tan básico como el acceso a información, generando una ventaja competitiva real. y Avancemos. y que además contesta información sobre tu empresa. Te ayuda a generar y a tomar decisiones con la documentación sobre tu empresa. Sí, correcto.
Ya, aquí vamos a tocar un caso que tiene que ver con capacitación, educación, y era un poco para responder a Cristian, ¿sí? Este es el caso del LeadGods. Te dejo, Mauro, ahí para que puedas explicar. Leadgods, sí, Leadgood, es buen caso, es interesante. Ellos son una plataforma, Leadgood fue un cliente, fue una startup, que es una plataforma súper completa para monetizar el contenido digital. O sea, todo lo que tiene que ver con cursos online, eventos, mentorías, webinars, landing page, ahí lo que dice, ¿verdad? Todo eso. Entonces tenían el desafío brutal de que, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes un curso en video y quieres generar preguntas para evaluar a los alumnos, antes tenías que sentarte a ver todo el video, tomar notas y crear las preguntas manualmente. Entonces era un proceso que tomaba horas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos Claro, nosotros? Implementamos una solución súper potente usando Amazon Bedrock y Amazon Transcript. Pero no es solo transcribir el video, o sea, lo que hicimos fue crear distintas APIs que no solo transcriben el contenido, sino que automáticamente generan preguntas y respuestas relevantes. ¿Qué es lo que es bueno de esto? Que algo que antes tomaba horas, ¿no es cierto? Ahora se hace en minutos. O sea, tú subes el video a la plataforma, el cliente sube el video a la plataforma y el sistema automáticamente te genera un set de preguntas súper relevantes para evaluar el contenido. ¿Ya? Y lo mejor de esto es que funcionaba con cualquier formato de video. O sea, no importa si era un webinar, una clase grabada, una mentoría, lo que sea. El sistema es capaz de procesarlo y generar preguntas de calidad. Y esto ha sido un game changer para Litwood porque ahora sus clientes, los creadores de contenido, que son clientes de ellos, pueden enfocarse en lo que realmente importa, o sea, que es crear buen claro. contenido y no perder tiempo en tareas manuales. Entonces, este caso igual nos gusta mostrar, porque muestra ahí también cómo la IA puede transformar completamente un proceso que antes era súper manual y tedioso y ahora se hace mucho más rápido. La otra vez a un cliente le gustó este caso, lo estábamos presentando y hizo match que también lo podía ocupar en recursos humanos, en capacitación a los nuevos integrantes de la empresa. Entonces hacían videos y para temas de onboarding y capacitación de personal, le mostraban videos y se generaban quiz de manera automática. Para el sector de educación, por ejemplo, si tienen una clase y no quieren que los alumnos se copien, ¿no es cierto? Ahí la inteligencia artificial puede crear test de manera automática, en tiempo real, con todas las pruebas distintas para que los alumnos no se copien, por ejemplo, y no sean la respuesta por interno, qué sé yo. Ahí la idea es proyectar el motor de tecnología que corre detrás y los casos de uso que se puede proyectar esto son varios. ¿Cierto? Sí, No sé si ahí, hay Cristian, no sé, alguien que responde, que eso. pregunte sobre eso. Sí, al amigo Cristian, no sé si tienes alguna pregunta o quieres hacer un alcance, Cristian. Eh, estamos atentos a escucharte en todo caso, ¿sí? Si no avanzamos, no. Eh, sí, sí, ahí igualito le dejamos el espacio abierto a Cristian, ¿sí? Vamos con Teodora. Este es un caso de éxito también de una startup. No, Sí, perdón, sí, sí. entonces, ellos fueron los primeros en el mundo en desarrollar una solución antisesgos en español. O sea, estamos hablando de algo único igual en el mercado que detecta y corrige sesgos de contenido escrito y tiene un índice de riesgo reputacional. Entonces ahí tenían el desafío súper complejo porque, ¿qué es lo que pasa? Que tenían un MVP funcionando, pero necesitaban ya dar el salto para convertirse en una solución WordPress, que pudiera soportar millones de usuarios. ¿Ya? Y no solo eso, necesitaban mantener la flexibilidad para seguir desarrollando y testeando nuevos modelos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Esto ya se separa un poquito de los otros casos de uso, esto es más un proyecto de infraestructura, entonces implementamos toda una modernización en AWS de su infraestructura. Pero no es solo mover cosas a la nube, o sea, lo que hicimos fue contenizar todos los componentes, migramos los modelos a SageMaker y para la parte de IA generativa usamos Amazon Web. Entonces, lo bueno de esto es que ahora tienen una aplicación que se puede escalar globalmente y con costos mucho más económicos. Pueden atender a los clientes en cualquier parte del mundo sin preocuparse por la infraestructura. Entonces, este es un caso típico de infraestructura de MLOps, en donde hay clientes que ya están avanzados en el tema, que ya tienen sus propios modelos probando, pero cuando quieren escalarlo a una categoría mundial, ¿no es cierto?, a un nivel productivo que soporte más cantidad de clientes, también los podemos ayudar. Lo mejor es que los resultados ahí de Odora mejoraron un montón, porque al usar modelos fundacionales, la precisión en la detección de los sesgos era mucho mejor. O sea, no solo escalaron el negocio, sino que también mejoraron el producto. Entonces, es bueno mostrar este caso porque es un ejemplo perfecto de cómo puedes tomar algo súper innovador como la detección de SIGA con un sector español, llevarlo a una escala global. Y no solo en la tecnología, sino que realmente están ahí resolviendo un problema súper importante para las empresas que quieran cuidar su reputación, entre otras cosas.
Avanzamos. Sí, ahí nuestro equipo va a compartir también por el chat el video del caso de éxito de Teodora para que lo puedan conocer en profundidad. ¿Sí? Por ahí habla Susiu y explica cómo le ayudó toda esta implementación a fortalecer Teodora.ai. ¿Sí? Así que Sí. en breve le va a llegar por el chat el video para que lo puedan ver. Ya Igual tenemos pueden ahora meter- bolsa de productos. Igual pueden meterse a nuestro canal de Morrio Paso en YouTube. Ahí tenemos todo el contenido arriba para que lo puedan ver. Hay casos de éxito súper entretenido y hay harto para entretenerse. Así que, para que... Seguramente algún caso de éxito se parece a alguno de los dolores que seguramente ustedes tienen en sus empresas, ¿sí? Un Sí, poco sí. además también lo que es lo que estamos presentando. Bolsa de productos, otro caso emblemático. Otro caso emblemático, bolsa de producto. Ahí, aquí, ¿qué es lo que pasaba? Que ellos tenían un desafío gigante con el tema de la evaluación de las facturas. O sea, tenían que revisar miles de facturas para detectar comportamientos anómalos. Y todo esto lo hacían a mano, o sea, que siguiendo un montón de reglas de negocio súper complejas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Implementamos un aplicativo súper potente usando IA generativa, pero no es solo un sistema que revisa las facturas. O sea, lo que hicimos fue crear algo que entienda las reglas de negocio y pueda detectar irregularidades de manera automática. Lo bueno de esto es que logramos más de un 90% de precisión en la detección de anomalías. O sea, el sistema es capaz de hacer en segundos lo que antes tomaba horas en una persona y lo hace con una precisión relevante. O sea, lo mejor es que armamos toda una arquitectura súper robusta en AWS. Ahí pusimos el detalle, usamos un S2 para correr el aplicativo, Bedrock para los modelos de lenguaje generativo y un DynamoDB para guardar ahí los registros, ¿no es cierto? Y un S3 para almacenar todos los documentos y resultados. Aquí, ahora el cliente puede cargar múltiples facturas al mismo tiempo que el sistema lo analiza y a todas las facturas y entrega un reporte con los resultados. O sea, es algo que Casi antes en podía tiempo tomar real. días. ¿Cómo? Casi en tiempo real. Sí, o sea, antes lo que tomaba días puede tomarse ahora en minutos, o sea, casi en tiempo real. Pero igual ahí Exactamente. tiene, porque el volumen es importante, o sea, el volumen de datos es importante. Entonces, este caso también es bueno mostrarlo, porque un ejemplo de cómo la IA también puede resolver problemas concretos del negocio. O sea, aquí realmente se está automatizando algo que antes era súper manual y propenso a errores. Avancemos. Perfecto. Súper. Vamos con, aquí está, Coca-Cola Andina. Coca-Cola es otro caso similar a lo que ya hemos mencionado. O sea, aquí que ellos tenían toda una data estructurada en una tabla en Atenas. Es una cantidad brutal de información del negocio. Entonces, pero no era tan fácil que los usuarios puedan acceder y analizar esta información de manera rápida. Entonces, lo que hicimos, implementamos un chatbot súper inteligente usando Bedrock, pero no era el típico chatbot que responde a información predefinida. Lo mismo que lo otro. O sea, lo hicimos, fuimos crear algo más sofisticado, que es capaz de generar consultas en SQL inmediatamente. Es importante ir viendo esta diferencia porque, claro, si bien todas son chatbots, muchas veces en la consulta de información varían el tipo de documento, si se trata estructurada o no, si son tablas o no, si son gráficos o no. Todas hay que hacer algún ajuste en la data para que la inteligencia conversacional la pueda procesar y dar respuestas concretas. ¿Ya? Aquí los usuarios pueden hacer preguntas en lenguaje natural, en vez de escribir queries complejas en la base de datos o pedirle a alguien de datos que la haga, simplemente ahora le preguntan al chat. O sea, ¿cuánto vendimos en la zona en tal zona el mes pasado? O alguna información de un cliente en específico, el sistema lo responde. Entonces, lo mejor de todo, que el chatbot no solo da la respuesta, sino que realmente entiende el contexto del negocio, porque ahí está trabajando directamente con datos estructurados en Athena. Entonces, todas las respuestas están basadas ahí en reglas de negocio que definimos con el cliente. Y este caso es bueno mostrarlo porque, como les decía antes, puedes democratizar el acceso a los datos. O sea, ya no necesitas ser un experto en SQL o análisis de datos para obtener insights valiosos del negocio. Esa es la clave. O sea, entonces, lo interesante es que esto es solo el comienzo dentro de Bagola, porque ahora tienen esta base, pueden seguir agregando más capacidades, nuestras soluciones de chat pueden ir robusteciendo con otras funcionalidades, entre otras cosas. Hacer gráficos, qué sé yo. Avanzamos. Perfecto. Sí. Vamos ahora específicamente de casos de éxito y Data Analytics, del área de Data Analytics, ¿sí? Aquí entra la positiva. La positiva es una aseguradora peruana con más de 80 años en el mercado. Ahí lo que tenían es un desafío gigante con el tema regulatorio. Ahí los reguladores estaban pidiendo cada vez más visibilidad sobre la gestión del riesgo.
y necesitaban tener una forma de ver todo lo que estaba pasando en las distintas áreas del negocio de manera ágil. Entonces aquí viene lo complejo, o sea, ¿por qué? Tenían datos en diferentes sistemas core, algunos en Oracle, algunos en otro, ¿cómo se llama? Informix. Era todo un tema poder juntar la información y analizar de manera eficiente. Entonces lo que hicimos fue implementar un data lake en AWS, súper potente, pero claro, o sea, no era un solo data lake común y corriente, sino que usamos todo un framework de Big Data para realmente sacarle el jugo a todos estos datos que estaban recolectando. ¿Ya? Eso es lo importante. Entonces, para resolver el tema de ingesta de datos, ahí usamos, ¿qué es lo que usamos? ¿Qué dice ahí? Usamos QuickLink, Replicate. O sea, no importa si los datos venían de Oracle o de Informix, el sistema es capaz de replicar todo esto en el data lake de manera súper eficiente. Lo mejor es que ahora tienen una solución que no solamente cumple con los requerimientos regulatorios, sino que también les da la capacidad de análisis avanzado. Porque una vez que tienen todos tus datos organizados en el data lake, puede hacer análisis mucho más sofisticados de manera súper ágil. Entonces, es un buen caso para mencionar, porque es un ejemplo perfecto de cómo puedes tomar algo que parece súper complejo, tener los datos en diferentes sistemas legacy y transformarlo en una oportunidad para modernizar toda tu infraestructura de datos. ¿Ya? Esos son como Sí. síntomas que uno puede ir viendo, analizando su propia empresa, son síntomas que puede ser, ya, mi negocio tiene este comportamiento físico con respecto a los datos, debo hacer esto, ¿no es cierto? Es como, Y ahí tengo que rescatar las múltiples opciones, bondades, beneficios que te ofrecen los diferentes servicios de la plataforma de AWS, ¿sí? AWS se adapta muy, muy bien a poder atender distintas plataformas y para luego ofrecerte el mejor resultado posible. Eso es un dato importantísimo que hay que destacar de AWS. Y además tiene ya casi 15 años siendo líder en este segmento de la nube, ¿sí? Vamos a avanzar aquí con el RIMAC, ¿te parece? Rimac, Rimac, otro caso interesante. Ahí Rimac tenía un problema gigante que con su proceso de datos. O sea, imagínate, tenían toda esta carga brutal de trabajo corriendo en servidores on-premise y cada vez que se hacía un proceso nuevo, ¿qué pasaba? Que se creaba una nueva tabla en la base de datos. Entonces, esto era un dolor de cabeza tremendo porque en los tiempos de procesamiento eran carísimos, la administración de la información se volvía cada vez más compleja y los servidores on-premise ya estaban, no daban más. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos toda una migración a AWS, pero como le fui mencionando, no es solo mover cosas en la nube y ya está. O sea, lo que hicimos fue implementar una plataforma de clase mundial para todo el procesamiento y almacenamiento de datos. Lo bueno de esto es que los tiempos de procesamiento mejoraron eh, brutalmente, ¿no? O sea, procesos que antes se demoraban horas, ahora lo hacen en minutos. Esa es la idea de una migración a la nube. Lo mejor es que liberaron toda esta carga que tenían en sus servidores on-premise. Y este también fue un game changer para Rimac porque ahora pueden escalar sus procesos de manera súper flexible. O sea, que la nube, si necesitan más poder de procesamiento, lo pueden tener inmediatamente. No tienen que estar comprando más servidores, preocupándose por la infraestructura y tal. O sea, este caso es importante mostrarlo, es un caso típico de migración, pero nos gusta mostrarlo porque es un ejemplo de cómo la migración no es solo un tema de tecnología, sino de estrategia, o sea, de cómo transformar la manera en que la empresa trabaja con sus... ¿Ya? Avanza. De hecho, sí, de hecho cuando en el video que está aquí en la pantalla, ¿verdad? Lo pueden buscar también en el canal de YouTube. Uno de los principales directores, el que es hoy director de AWS en México, él se refería a Mauricio Paso como que la manera en que se implementó esta solución fue de manera muy disruptiva. Y precisamente este caso es tan emblemático por eso, porque se abordó con otras soluciones de AWS que quizás no se hubiesen usado para eso y generó unos resultados súper positivos. De todas maneras, ahí le van a compartir ahora el video del canal de YouTube para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Vamos a avanzar acá. Vamos ahora con financiera efectiva, perdón. Sí, financiera efectiva. Puros casos icónicos en este web. Sí, Puros casos. al hueso, al duro, lo que necesitamos. Sí. Bueno, efectiva, la financiera efectiva tenía el desafío grande con el procesamiento de datos. O sea, estamos hablando de una big data real ahí, ¿cierto? Una cantidad grande de información que era imposible procesarla con servidores on-premise. O sea, ¿qué hicimos nosotros ahí? Claro, caso similar al anterior, implementamos toda una infraestructura usando clúster, ¿no es cierto?, de VMware en AWS, pero no es solo levantar clúster, de nuevo, o sea, ya está. O sea, lo que hicimos fue optimizarlos,
para que pudieran procesar toda esta data de manera distribuida y escalar. Ahí implementamos un step function, ¿no es cierto?, como orquestador, o sea, es como un director de orquesta que controla ahí todo el proceso, desde que crean los clusters hasta que terminan de procesar y se apagan, ¿cierto? Y esto es súper importante porque solo paga por lo que usas. Esa es como una de las facultades. Y lo mejor es que logramos procesar toda esa cantidad grande de datos, o sea, en pocas horas. Ahí, al usar computación paralela en la nube, puedes hacer en horas lo que antes se tomaban días o simplemente no se podía hacer. Entonces, este caso igual es bueno mostrarlo, porque es un ejemplo también perfecto de las ventajas de la nube. O sea, no es solo el tema de la capacidad de procesamiento, sino que también la optimización de datos, porque los recursos solo se despliegan cuando se necesitan, ¿ya? Y cuando no los estás usando, no los estás pagando, ¿ya? Así. Y ahí lo interesante es que le abrió un mundo de posibilidades, porque ahora ahora lo que pueden procesar es cualquier cantidad de datos que necesiten. O sea, pueden hacer análisis más complejos, pueden escalar sus operaciones sin preocuparse por las limitaciones de la infraestructura. Así que, buen caso ahí el de efectivo. Avancemos, El ¿no? patrón, el patrón siempre de todos los casos de éxito que estamos presentando con inteligencia artificial siempre tiene que ver con reducción de costos, mejorar la operatividad, ¿sí? Y lograr mejores beneficios. Son tres puntos que yo rescato de todo lo que tú has venido presentando y que es a lo que apuntan las soluciones que implementamos en Morrio Paso con AWS, ¿sí? Vamos Eh, con Interbank. Este está como Otro Data Interbank. Analytics, sí. Sí, este es Data Analytics, pero otro Interbank. También icónico. También icónico. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que tenían varios dolores de cabeza con su modelo analítico para el otorgamiento de crédito. Aquí primero, este caso igual reúne varias cosas, varios puntos positivos de las cosas que se pueden hacer. Primero, estaban súper limitados en la cantidad de variables que podían procesar con sus clientes y no clientes. Ahí segundo, como todo estaba en SaaS, que es un software propietario, ¿no es cierto? No podían modificar los modelos como querían. Entonces, eso no es todo. O sea, lo que pasaba es que no podían reentrenar los modelos de forma automática cuando el performance bajaba. Y encima tenían que pagar licencias anuales carísimas sin importar si usaban todo o no. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Implementamos toda una plataforma, Analytics SageMaker. Entonces, pero no es solo mover ahí lo mismo, o sea, no es llegar y poner el modelo en la nube, sino lo que hicimos fue crear toda una arquitectura para dar experiencia súper personalizada a sus clientes finales. ¿Ya? Súper personalizada. Y ahí los resultados fueron abismales. O sea, el tiempo de despliegue de los modelos se redujo a la mitad. Algo que tomaba un mes, ahora tomaba 2 semanas. Algunos casos de uso en tiempo real. Lo mejor ahí que ahí los números hablan por sí solos, pues ahí lo especificamos. Ahí lograron un incremento del 35% en ingresos, ¿no es cierto? Vendiendo más productos financieros. Y los modelos mejoraron un performance de un 20%. O sea, porque ahora pueden procesar muchas más variables, pueden modificar los modelos cuando quieran y el reentrenamiento es automático. En este caso es bueno mostrarlo porque es un ejemplo perfecto de transformación digital real. O sea, no solo es cambiar una tecnología por otra, sino que realmente transforma la manera en que el banco interactúa con sus clientes. Pero lo interesante es que ahora tienen el control total de su operación. O sea, no dependen de licencias caras, software propietario, sino que pueden escalar según lo que necesiten. Y solo pagan por lo que usan. Es un cambio ¿Cómo total. llegaría, sí, perdona que te interrumpa, cómo podrías llevar esto a un caso de la vida real? Eh, a ver, avanza, creo que hay una diapo que se puede explicar mejor, por ejemplo. Ya, súper. Por ejemplo, cuando hablo de que mejoraron la experiencia de los clientes, ¿no es cierto? Y ahí mejoran la experiencia súper personal del cliente. Ya, Imagínense, por ejemplo, era como que el cliente iba a pagar algo, ¿verdad? El cliente iba a pagar algo y está en el post de compra y por ese motivo se quedó sin cupo en su tarjeta de crédito. Y eso, si se generaba sin cupo, eso generaba una alerta, ¿no es cierto?, en su infraestructura de la nube, identificando al cliente y diciendo, oye, el Pepito, ¿no es cierto?, se quedó sin crédito, analicemos su situación. Iba con la información, rescataba la información del cliente, entraba en el modelo en tiempo real analizaba todo el historial crediticio de la persona, ¿no es cierto?, la devolvía, eso después se cruzaba con ciertas reglas de negocio, ¿verdad?, para hacer un otorgamiento de crédito automático si cumplía con las reglas de negocio o no, ¿no es cierto? Y eso devolvía una señal al post, ¿verdad? A su aplicación de celular en tiempo real, ofreciéndole un producto financiero, por ejemplo, en este caso un aumento de cupo. Entonces, ya. intentó pagar,
se quedó sin cupo y inmediatamente le llega una notificación, tienes un aumento de cupo, ¿no es cierto? Acéptalo con un clic. Y con solo apretar un clic, tenía un aumento en su tarjeta y puede terminar la compra, ¿verdad? Ahí refleja, por ejemplo, un caso de uso de lo que estamos hablando ahora. O sea, y eso empuja a Claro, que el banco venda más. O sea, claro, ¿te fijas? Ahí igual, por sí, ejemplo, también hay otras cosas interesantes que ocurren en la nube, lo conté muy por encima, pero eso lo podemos cruzar con reglas de negocio, con promociones exclusivas que estaban en el mes de marketing, por ejemplo, e incluso tenía un contador de clics, me acuerdo, esa solución. Por ejemplo, ¿cuál era el contador de clics? Que si bien a esta persona, ¿no es cierto?, que generó un tipo de alerta, se le ofreció muchas veces y lo rechazó 3 o 5 veces, dependiendo de la regla de negocio, no se le vuelve a ofrecer independiente si está habilitado para un crédito o no. Entonces, incluso esa regla de negocio están todas mezcladas en la solución para hacer atenciones súper personalizadas en los clientes del banco. No sé si te respondí. sí, sí, ahora sí, está mejor, ahora sí. Oye, voy a avanzar, ya se nos está acabando un poco, nos quedan poquitos minutos, ¿sí? Voy a avanzar acá, en esta tiene la solución, entonces Ya yo quiero avanzamos. explicar esto, ¿o avanzamos? Ya, Sí, súper, avanzamos. ya, súper. Entonces hablemos de las soluciones de chatbot, también un poco que nos habían consultado, ¿sí? Sí, o sea, esto, claro, esa lámina representa un poco como resume lo que estamos hablando. O sea, ahí esa página, esa lámina representa un poco nuestras soluciones de chat con inteligencia artificial, ¿ya? Como para ir resumiendo en cápsula, hoy día hablamos de muchas soluciones de casos de uso de chat, ¿ya? Pero para que ahí la gente que asistió al webinar se vaya con la idea de que una aplicación de chatbot puede estar implementado en muchos casos de uso, no solamente en lo típico de congestionar, ¿no es cierto?, la atención al cliente, ¿no es cierto?, o reservas automáticas, que son casos que son pioneros, ¿verdad?, de inteligencia artificial, sino de que también nos ayudan como un verdadero asistente inteligente que es capaz de procesar altos volúmenes de información. Puede ser un chatbot que también analiza información compleja, ¿no es cierto?, en base de datos complejos, que interprete gráficos, que genere gráficos, entre otras funcionalidades. Entonces, a la mina, la idea era plasmar un poquito de nuestra solución de chat, que tiene un montón de casos de uso, y si a ustedes le hizo match, ¿no es cierto?, le hizo sentido con respecto a alguna situación de su negocio, que se acerquen a nosotros y nos hagan todas las preguntas que quieran. Pero básicamente es mostrar la expertise y el dominio que tenemos en soluciones de chat conversacional. Y avanza Súper, nomás si sí, ahí Feli nos preguntaba por un servicio de traslado de pasajeros y encomiendas. No sé si de repente, Félix, te invitamos, te vamos a, a enviar un link para luego contactarte y poder explicarte cómo podríamos adaptar mejor estas soluciones que tenemos a tu necesidad. ¿Sí? sí, se nos fue el tiempo igual rápido. Sí, sí, es que son muchos casos, pero aquí tenemos, ahora hablamos del Real Time Recommendation con Rocío. Ese otro producto que hicimos. Ahí es un producto recomendador de productos, sobre todo para los casos de retail, donde la gente tiene tiendas online. Por eso lo pusimos ahí, porque hay muchas empresas que se acercan, que están en la industria del retail, que tienen una tienda online y que necesitan aumentar las ventas. Sobre todo, ahí hay características propias de e-commerce que necesitan este tipo de soluciones para personalizar la experiencia que tienen los clientes en sus plataformas. O sea, nosotros hicimos un estudio de, por ejemplo, los usuarios que entran a tiendas online no están más de 5 minutos, ¿no es cierto? A lo más 6 minutos, 7 minutos. Y en Mm. ese tiempo es imposible recorrer los 10.000 o 20.000 productos que puede tener una tienda online. Entonces, ¿cómo maximizamos el tiempo que pertenece, que está en la pantalla, mostrando lo que a los clientes posiblemente le puedan gustar? Y ahí es donde corre una inteligencia artificial, con servicio de Amazon, en este caso Personalize, en donde a través de un sistema de ranqueo, ¿verdad? Y de captura con distintas variables, por ejemplo, si, históricas de los usuarios, pues si alguna vez puso un producto en el carrito de compra, si le dio like a algún producto, si se detuvo a leer ciertos productos, ¿no es cierto? Distintas métricas que por dentro hace un sistema de ranqueo y muestra el contenido y producto de manera dinámica. Entonces así los usuarios entran a las plataformas de e-commerce de las personas, de los clientes, y muestran productos que posiblemente le puedan gustar, aumentando las posibilidades de compra. Así no tener la necesidad de estar recorriendo todas las categorías de productos y subcategorías que puede ser inmenso. A esa solución le llamamos Rocío y hemos tenido varios casos de uso con eso.
correcto. Puede tener otras implementaciones también, puede tener otras Sí, distintos implementaciones. casos de uso. Sí, sí. Sí. Félix dice, me quiero iniciar en esto de la IA, cursos que recomiendan para implementar chatbot interno, sobre documentación de nuestros clientes, contratos, licitaciones. Ya, perfecto. Te vamos a enviar luego un enlace para conversar, Félix. ¿Sí? Cristian nos preguntaba sobre costos. Claro, tenemos que evaluar específicamente el detalle de tu solución. En este caso estamos hablando de LeadGods, pero hay algunos detalles que deberíamos conversar para poder darte un aproximado de costo, ¿sí? Pablo nos pregunta si la presentación va a quedar grabada. Sí, si tienen los dejaron sus correos corporativos, ahí le va a llegar, ¿sí? Casi vamos a cerrar. Bueno, comentar, ya con esto estamos cerrando, Mauro. No sé si quieres dar una de las dos láminas concretas de la empresa, de quiénes somos. Sí, no, no. Podemos hacer otro webinar ahí si los clientes, o sea, los usuarios, la audiencia lo pide. No se nos fue el tiempo, pero sí, vayamos cerrando nomás. Bueno, nuestro equipo, contarle un poquito que en Morrio Paso hemos hecho todas estas implementaciones porque estamos certificados en AWS, ¿verdad? Eso significa que todas estas chapitas que ustedes ven es porque tenemos un equipo entrenado con respecto al tema, capacitado. Hoy en día estamos con más de 300 certificaciones. ¿Y qué significa eso? Que gente de AWS va a auditarnos. O sea, viene gente de AWS, revisa la manera en que hacemos las cosas, si ejecutamos los procesos y procedimientos de alta calidad para hacer los entregables de manera mucho más eficiente y de alta calidad. Entonces, todas esas chapitas son ganadas con alto esfuerzo, capacitación del equipo y son certificaciones a través de una auditoría de AWS que nos gusta comentarlo porque proyecta seguridad a nuestros futuros clientes de que sabemos hacer las cosas. Y, Para no y que alargar, finalmente, sí, y que finalmente se traduce en palabras cortas. Somos un partner advanced de AWS para todo Latam y más allá. Pero dentro de todo el global de partners, estamos como certificados como uno de los partners más importantes por todo la expertise y el demostrar los casos de éxito que hemos implementado en distintas soluciones, ¿sí? Esto que está acá es un resumen básicamente de eso, todos los reconocimientos que hemos tenido desde 2019 en adelante. Durante el 2023 fuimos reconocidos, el 2022, 2023 como partner del año y este 2024 también fuimos reconocidos como partner del año. Tenemos tres años consecutivos siendo un partner del año destacado. Se hace una selección entre todos los partners a nivel global y hay un número concreto de partners que suben el podio. Y básicamente, por lo que les comentaba, nuestros casos de éxito, nuestra expertise demostrable y los casos de éxito que hemos logrado con distintos clientes, al ser un poco disruptivos, nos han valido estos reconocimientos. Sí, sí, bueno, ya con esto finalizamos, casi on time ahí. Nos gustaría, por favor, escuchar su feedback. Si nos pueden dejar al menos una línea para saber qué tal les ha parecido el webinar, ¿sí? Si quieren contactarnos, si quieren saber algo más de alguno de los casos de alguna muestra de los casos de éxito que hemos mostrado hoy, ¿sí? Les damos el QR acá unos segundos. Solamente con el teléfono pueden hacer acá o pueden ir a la página eventos.morriopaso.com/webinar y ahí nos pueden dejar su feedback. Para nosotros es súper importante porque todos los días tratamos de mejorar lo que estamos presentando y queremos comunicar de mejor forma cómo estas soluciones pueden ayudar a sus empresas también, seguramente en los dolores que pueden ustedes estar teniendo, ¿sí? Les dejo allí y bueno, no sé si quieres dar unas palabras de cierre, Mauro. no, sería como conversar. Gracias por la audiencia, gracias por estar acá, a los que vinieron y gracias por el espacio también a ti, Francia, y al equipo de marketing. Así que todo bien. Que estén Súper. súper bien. Bueno, que tengan una feliz tarde. Les dejo unos segundos más allí el QR. Y bueno, invitados todos a consultar sobre estos casos de éxito. Pueden visitar el canal de YouTube de Morreo Paso. Pueden colocar morreopaso.com en Morreo Paso en Google. Les va a aparecer nuestro canal de YouTube, nos va a aparecer nuestro LinkedIn. Y ahí está toda la documentación que hemos generado, las distintas soluciones, todos los servicios que están enfocados a nivel de inteligencia artificial. Así que esperamos haberle aportado y bueno, queremos ser un partner estratégico para sus empresas, para ayudar a disminuir costos,
para ayudar a mejorar la optimización de los procesos y además brindarle mejores beneficios con nuestro partner AWS, que tiene casi 15 años reconocido por Gartner, ¿sí? Así que bueno, ahora sí cerramos. Finalmente, muchas gracias y bueno, que tengan feliz tarde todos. ¿Sí? Gracias, Mauro. Gracias, chicas. Chao, chao.